La voz de los protagonistas. En Contextos. Y hoy es Día del Abogado. Enviamos una vez más el saludo a todos los abogados. Y voy a poner entre paréntesis que se lo merece, la felicitación. En la comarca lagunera y por supuesto a quien hemos invitado con una larga trayectoria y con una participación importante dentro del mundo de los abogados. Alejandro López Hernández, especialista en Derecho, y con él platicamos sobre el Día del Abogado, sobre la falta de cultura jurídica y la ausencia de Estado de Derecho en este país. Pues nos da motivo el Día del Abogado a platicar de estos temas. Bienvenido. Gracias, señorita. Como siempre he dicho, en esta cabina se respiran aires de libertad. Bueno, pues con esta libertad opinemos entonces sobre lo que significa el Estado de Derecho en este país y la participación de los abogados dentro de lo que significa hacer realidad el Estado de Derecho. Desafortunadamente, aunque me duela reconocerlo, no vivimos un Estado de Derecho pleno, porque el Estado de Derecho es precisamente poner límites al poder del Estado. El Estado de Derecho es que precisamente el gobierno esté sujeto a la voluntad popular y no a la inversa. El Estado de Derecho descansa en la democracia. El Estado de Derecho descansa en una libre distribución de poderes que sirve de contrapesos, pesos y contrapesos, que exista libertad en el Poder Ejecutivo, que exista libertad en el Poder Legislativo y libertad en el Poder Judicial. Desafortunadamente, se ha hecho un monolito en torno a un superpoder ejecutivo, porque los otros poderes que deben ser libres no lo son. El Poder Legislativo está compuesto por una camarilla de ricos que se convirtieron en políticos o en políticos que se quieren hacer ricos. El Poder Judicial, aunque me duela decirlo también, en la mayoría de los casos están sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo, a las órdenes, a los mandatos. Son en muchas ocasiones jueces de consigna. No recuerdo el nombre porque creo que ni lo merece. Algunos políticos de muy, ¿qué le diré? Pocos méritos, que fueron nombrados ministros de la Corte, sin haber, yo creo que pasado nunca por un tribunal. Pero esto me hace preguntarle, ¿realmente dentro de la historia moderna del país ha habido algún momento donde hayamos gozado de un Estado de Derecho? Precisamente con eso inicié mi participación, lamentándonos de esta situación que ha prevalecido a través del tiempo y que no hemos podido desarraigarnos. El Estado de Derecho nace con dos revoluciones, una revolución industrial y una revolución social, que fue precisamente la Revolución Francesa. Y esta fue consecuencia del absolutismo, que se tuvo que romper con el poder absoluto del rey y dar pauta a un nuevo Estado donde el individuo fuera el centro del universo jurídico y no el rey. Y entonces nace, bajo la influencia de los enciclopedistas franceses, la teoría del contrato social. Esto es, voy a crear al Estado como servidor mío, no para que el Estado se sirva de mí. Y en consecuencia yo voy a abdicar a una serie de libertades para que tú me las regreses en garantías. Y esa es la parte dogmática de la Constitución. El de las garantías individuales, que ahora están emparentados, que hay una discrepancia ahí. Bueno, hay un problema conceptual entre garantías individuales y derechos humanos, que algunos los confunden. Pero entonces, en esa separación del poder general absoluto del Estado, descansa precisamente la democracia. Por eso les comentaba que desafortunadamente no existen poderes autónomos. Esa división de poderes no existe. Existe solamente en papel, pero no de facto. Existe de jure, no de facto. De facto, como le digo, desafortunadamente, pues los diputados, que yo les digo diputables,
en la mayoría de las ocasiones son designados por dedazo del Poder Ejecutivo, y muchos juzgadores siguen órdenes dócilmente del Ejecutivo en turno. Por eso es que la pregunta que le voy a hacer, con todo respeto, es... No, y sin respeto, yo estoy aquí dispuesto al diálogo. Lo que pasa es que luego hacemos generalizaciones que son injustas. Y se habla mucho del gremio de los abogados como parte de un sistema de corrupción en el que estamos inmersos como país. Sí, y que la justicia en este país siempre está al mejor postor. Hay dinero, hay justicia, entre comillas, para quien paga. No hay dinero, puedes haber robado una manzana y estar en la cárcel, detenido sin un juicio, un juicio realmente donde la justicia se manifieste, y puedes ser condenado por haber robado una manzana. Bueno, yo les digo a mis alumnos que es bueno que les guste el dinero, es bueno, pero que tomen conciencia de que con dinero no van a poder comprar la tranquilidad de su espíritu. ¿Y eso se toma en cuenta? Yo sí lo tomo en cuenta, y trato de inculcarles eso a las personas que me rodean. Un día que Dios le dé la oportunidad, bueno, que me dé el honor de acudir a mi despacho, yo tengo un mensaje subliminal por ahí, yo mismo me lo pongo, y encima de todos mis códigos y enciclopedias jurídicas y todo, está una rosa. Y las gentes me preguntan que por qué tengo una rosa encima en la parte superior de mis libreros. Y yo les digo que la rosa para mí representa el amor a la verdad, el amor a los semejantes, el amor a la justicia, el amor en su más pura expresión. Y que yo pongo el amor, que es la rosa, por encima de las leyes. Y eso es que los abogados que se precien de serlo deben poner por encima el amor a la verdad, el amor a la justicia, por encima de sus intereses. Está muy mal en mí decirlo, pero en mi despacho por lo menos un 10% de mis negocios se llevan de forma gratuita, y hay gente que no me dejará mentir. Cuando un médico se equivoca, cuando hay una iatrogenia de por medio, puede haber una demanda y pueden quitarle su cédula profesional. Cuando un abogado se equivoca también. Es peor, señorita, porque cuando el médico se equivoca, sus errores están bajo tierra, y los errores del abogado andan caminando, propalando las corruptelas, la ineficacia del injusto profesional. Sí, pero ¿hay una sanción? Mire, señorita, sí puede haber sanción, ¿Le han quitado a algún abogado su cédula profesional? Pues yo tampoco recuerdo que le hayan quitado a algún médico, no, sí, o médicos, sí. Algún arquitecto por meter en lugar de varilla de 3/8 una de 1/4. Ahí están las leyes, ahí están los instrumentos, ahí están los mecanismos. Si alguien considera afectados sus derechos, que los ejerza. Precisamente uno de los puntos que me habían invitado aquí a tratar era el de la cultura jurídica. Y yo les expreso que debemos enseñar a las personas desde primaria nuestros derechos. En Roma se enseñaba en los primeros años de la vida de un menor la ley de las 12 tablas. Ahora por lo menos debemos enseñarle las garantías individuales a nuestros hijos, a nivel elemental, porque ¿cómo usted va a defender sus derechos si no los conoce? Por eso al gobierno, le interesa que la gente sea ignorante, le interesa que la gente sea miserable, o sea, pobre, porque precisamente ahí está la clientela que ellos necesitan para tener manipulando, precisamente ahorita en épocas de elecciones. Esa es la clientela de los políticos, los pobres. No les conviene que tengan educación para tener mejores prestaciones, mejores posibilidades de accesar a un salario digno. No, quieren una masa
de ignorantes para poder manipularlos, para poder darles migajas. Déjeme preguntarle algo que también se ha discutido mucho en los últimos tiempos y es la labor de los legisladores, que finalmente ahí se sustenta pues el marco jurídico que ustedes aplican en su diario qué hacer los abogados. ¿Tendrían que ser abogados los diputados? Yo pienso que deben ser gente común y corriente. Deben estar estudiantes, deben estar amas de casa, deben estar trabajadores. El derecho es simple, señorita. El derecho, dice un jurista, Luis Recasén Siches, es vida humana objetivada en la norma. Alejandro López Hernández, o sea, yo, digo que el derecho no es más que sentido común plasmado en la ley. Y en consecuencia, y lo estamos viviendo por eso precisamente en el proceso electoral, hacen leyes tan complicadas que es imposible aplicarlas. Vámonos a lo fundamental, a lo básico, a lo elemental. Si quien legislara llevara los principios de Ulpiano, que son 3 fundamentales: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. No se requiere ser un jurista, no se requiere ser un letrado en cuestiones legales para darse cuenta de que la ley debe regular lo que más seguido acontece y no lo extraordinario. Debemos de parar esa inflación legislativa que tratan de regular por leyes hasta el vuelo de las aves, el vuelo de las moscas. A mí me da mucha risa en las madrugadas que voy a la universidad, cuando cambian el verano y que las aves todavía están dormidas y yo le hago mis loqueras y mis alumnos lo saben, a los que les envío un abrazo. Y digo, esas aves no entienden al gobierno, no saben que por decreto ya amaneció. Eso es a los absurdos a los que llegan los legisladores. Quieren arreglar el mundo por decreto, señorita, y eso es imposible. Váyase al sentido común, a lo fundamental, a lo básico. Uno de los grandes temas en este país es el tema de la corrupción. Y la corrupción no es otra cosa que darle la vuelta a la ley. O sea, no observar las reglas, las leyes que tenemos para una buena convivencia social y para que cada quien haga lo que le toca hacer de la mejor manera. Señorita, en muchas ocasiones, yo soy un ferviente admirador de este programa. No sé qué día estaba escuchando a quien no recuerdo quién entrevistaron, que hablan de reglamentos y de normas y que del ayuntamiento y que la norma quién sabe qué y la GR quién sabe qué tal. Entonces, señorita, ponen tantos diques, vuelvo a lo mismo, que hacen imposible, por ejemplo, que una persona abra un negocio, Dios mío, no sé cuántos malditos trámites, diques, obstáculos le ponen legislados. Y entonces, pues para evitar todos esos obstáculos insalvables, pues mejor embárrale la mano ahí al funcionario para que te ponga mero arriba, etcétera. Ahorita México está pasando por una crisis en muchos sentidos, ¿no? El tema, ya lo decía Marcela bien, la corrupción, pero también las violaciones graves a los derechos humanos. Y luego tenemos estas leyes que parecieran meternos en un entramado burocrático en lugar de solucionarnos cosas que requerimos en este momento. ¿Cómo podemos fomentar una cultura por el derecho en estas circunstancias? Mire, señorita, debemos de hacer leyes entendibles, porque el hacer una ley tiene varias parcelas. Una parcela es precisamente el proceso legislativo. Otra parcela, que es la más difícil, es el proceso de ejecución de la ley. El proceso primero hacer una ley y luego interpretarla y luego ejecutarla. Implementarla. Ese es el problema. Debemos de tener procedimientos ágiles, transparentes, dinámicos, y que precisamente los tribunales sean de justicia y no de legalidad. Tenemos que hacer ese desdoblamiento entre lo que es derecho como ley y derecho como ciencia. Derecho como ley y derecho como ciencia.
El derecho como ciencia, señorita, persigue valores, que es la justicia. Y muchos tribunales no son de justicia, son legaloides. Y el derecho, señorita, cuando se desdobla y se utiliza como la ley como instrumento de poder, es la espada que le pusieron a la justicia para defender, según ellos, sus decisiones. El problema es que la pintaron ciega. Y ponga a una persona con una espada en la mano y ciega, Dios mío, ¿qué está pasando? Señores estudiantes, señores profesores de derecho, necesitamos quitarle la venda de los ojos a la justicia para que no sea ciega, para que vea a quién daña, para que hagan una interpretación justa, no legaloide. Las sentencias son legaloides porque están basadas en un papel, pero dista mucho de ser justa. Claro. Las leyes, perdónenme, las leyes no porque sean leyes son justas. Las leyes en ocasiones es un instrumento de poder de la clase dominante, de los poderosos, de los ricos, con la decisión de 2, 3 para joder a todo el pueblo. Y eso, es legal porque está en la ley. Sí, pero esa ley es injusta. Justo eso es lo que no se ha entendido por parte de los actores gubernamentales y también de los 3 poderes. Señorita, sí lo entienden. Lo entienden perfectamente, de tal manera que ponen todos los mecanismos para que esto no cambie. Lo entienden demasiado bien. Lo que queremos que lo entienda es el pueblo. Los que los gobiernan sí lo saben, y saben que nos están fastidiando, y saben que la ley lo utiliza nada más para beneficiarse, no para beneficiar al pueblo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esta cultura por el conocimiento de las leyes en los ciudadanos? Señorita, la educación y fuentes dignas de trabajo. El pueblo no quiere limosna, el pueblo exige un trabajo digno, condiciones decorosas de vida, no que le estén mendigando al maldito gobierno una limosna. Claro, y que le estén debiendo siempre al gobierno los beneficios. Nos dicen por WhatsApp, ojalá se dieran una vuelta por el Poder Judicial o los juzgados en diagonal Las Fuentes. Se cocina muy bien la corrupción desde el juez que se olvida enviar los papeles para el fallo a favor del demandado y volver a aceptar que te demanden por el mismo caso, sabiendo con papeles en la mano que están alterados por el licenciado por meses, 3 meses que demanda, y eso que no están comprados, dice Javier Durán. Caballero y amigo, desafortunadamente me duele reconocerlo que esa es mi cotidianeidad, andar luchando contra esas prácticas insanas. Por eso están ahí, no los que lo merecen, sino los que les hacen favores al gobierno, porque si tuvieran capacidades y habilidades para desempeñar la noble profesión de abogados, no estaban ahí besándole los pies al que los manda. Bueno, pues en el marco del Día del Abogado, era importante tener la voz de un abogado como el licenciado Alejandro López Hernández. Señorita, yo quiero mandar un mensaje a todos los compañeros abogados. Adelante. Sin armas, esta profesión de abogado espanta la fuerza. Sin fuerzas detiene la violencia. Sin preparación reduce el fasto y el poder a la modestia y al temor. Al abogado, la pobreza la busca como un asilo, la riqueza como un apoyo, el honor como su luz, la reputación como su esfuerzo, la vida misma como un medio de conservación de la misma. Gracias. Cuánta emoción, cuánta emoción. Muchas gracias, licenciado Alejandro López Hernández.